Y yo me voy ahora a hablar con Duilio Gusardo sobre lo que hemos mencionado ya hace algunas semanas atrás, lo que ocurre luego del sedentarismo al que nos somete la cuarentena, dolores articulares, algunos dolores incluso que no conocíamos y empiezan a aparecer. Contame, Duilio, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, nos pasa muy frecuentemente que los pacientes están empezando a tener dolores que no tenían o a aparecer nuevamente sus dolores habituales por justamente haber interrumpido a veces tratamiento de kinesiología o los tratamientos de medicina regenerativa que hacemos, o a veces también por estar más tiempo encerrados, sentados, en reposo. Entonces, bueno, la idea era hablar un poquito de cuáles son las articulaciones más afectadas por el reposo y cómo podemos hacer nosotros con medicina regenerativa como para repararlas. En general lo que nosotros vemos es que hay dos articulaciones principales que los pacientes empiezan a tener como molestias principales. Una es la articulación sacroiliaca de la región lumbar, que es la articulación que queda bien en la zona del límite entre la lumbar y la pelvis. En ese sector, cuando uno está mucho tiempo sentado, los ligamentos sacroiliacos se desgastan y muchas veces empiezan a aparecer dolores que son el típico dolor lumbar que te agarra apenas te parás, o que te agarra temprano en la mañana, que sentís como cierta rigidez cuando te levantás, que después va mejorando cuando ya pasan 5 o 10 minutos. Ese en general es uno de los signos principales del compromiso de la articulación sacroiliaca. Y eso es muy común porque muchas veces los pacientes están o mucho tiempo sentados durante periodos largos o en sitios que no son con buena postura, digamos, en sillas que son o muy bajas o en la misma cama que a veces estás asimétrico. Entonces, por un lado, bueno, algo de lo que comentaba Virginia en el programa anterior, de cuidar la forma y la duración de cuánto tiempo y dónde uno está sentado, pero también es importante que sepan que se puede hacer tratamiento regenerativo en esa articulación, que es la sacroiliaca, que nosotros lo hacemos con proloterapia o con plasma rico en plaquetas, como para tratar de fortalecer esos ligamentos y mejorar el dolor gracias a atacar la causa de base, lo que hablamos siempre, ¿no? O sea que pueden aparecer dolores nuevos, dolores que a lo mejor ya habían cesado, o quizás lo que habíamos avanzado en el tratamiento puede un poco volver atrás. Claro, eso depende de las características de cada paciente, digamos. El paciente que ya tenía un dolor articular, en general el reposo, digamos, empeora casi todos los dolores articulares, el reposo prolongado. Ningún dolor articular que no sea una fractura, digamos, uno le prescribe reposo. Siempre lo que uno le prescribe es movimiento, pero movimiento controlado y adecuado a esa articulación. Y después lo otro que sucede es los pacientes que no tenían ningún dolor porque conservaban una cierta actividad física regular, ya sea porque iban a yoga, pilates o lo que sea, o el paciente que iba a la kinesióloga de vez en cuando, o al kinesiólogo, ahora empieza a tener dolores que no conocía, que en general, ya te digo, ocurren o en la zona sacroiliaca o en los miembros inferiores, sobre todo las rodillas. Lo otro que nosotros vemos es mucha gente que le empieza a costar más incorporarse de la silla. Eso también es algo que empieza a suceder porque hay un poquito de hipotrofia muscular, de desgaste de los músculos por desuso, y aparte sobrecarga de la articulación, sobre todo de la rodilla, que empieza a estar comprimida por estar mucho tiempo sentado. ¿En la gente que venía haciendo un tratamiento puede llegar a haber un retroceso en el avance que había logrado? Y nosotros lo que empezamos a plantear, justamente en consonancia con esta cuestión de las medidas de seguridad, creo que lo mejor es no interrumpir los tratamientos. Además, en la clínica se están tomando todas las medidas de bioseguridad para que la gente en este momento pueda venir sin problemas, tranquilamente. Exactamente, yo eso también se los aclaro, siempre lo hemos dicho ya en los últimos programas, pero obviamente además hay directivas del ministerio que nosotros estamos siguiendo, que son espaciar los turnos, la disponibilidad del alcohol en gel, la limpieza regular de todas las superficies. Entonces la verdad que
en este momento el riesgo de contagio ya de por sí es muy bajo y digamos que en este ambiente así controlado se reduce muchísimo. Bueno, y tenemos novedades, hay buenas noticias con respecto a la cobertura de las obras sociales, ¿no? Sí, también hemos empezado a tener muchas consultas de las obras sociales, que tenemos convenio nosotros para poder hacer tratamientos regenerativos. Una es en salud, la otra es Ceres, la otra es la obra social de los empleados del vidrio, o SEIV. Y estamos en conversaciones y en tratativas con la mayoría de las obras sociales de Rosario, por lo menos, que la idea justamente es que empiecen a incluir los tratamientos de medicina regenerativa para poder prevenir todo lo que son las prótesis articulares y los tratamientos quirúrgicos, que son mucho más costosos y más riesgosos. Entonces, la verdad que es algo que nos beneficia a todos en cuanto a la salud de los pacientes y también a la economía de la propia obra social. Bien, vamos a dar los datos para que la gente pueda consultar y también vamos a recordar que la regulación actual permite la circulación para concurrir a tratamientos relacionados con medicina o kinesiología y que en este caso Síntesis Medical les hace llegar a la gente una autorización, un permiso para que puedan acercarse a la clínica sin problemas. Estamos en Síntesis Medical, es 1 de mayo 1901. Pueden llamar por teléfono al 481-2594. Tenemos un WhatsApp que es 3415-646608. Y también estamos haciendo, en caso de que lo necesiten, algunas consultas de manera virtual, por videollamada o por diferentes vías, como para los pacientes que quieran tener una consulta y no salir de su casa, por lo menos para las primeras aproximaciones y conocer bien cómo son nuestras estrategias terapéuticas. Bueno, Duilio, muchas gracias. Nosotros continuamos con más Televida.